Bien, vamos a compartir. Bueno, el objetivo de la clase era pues analizar el contexto socio-religioso en el que le tocó nacer a Jesús. Y quería anoche preparando esta cosa, ¿no? Que yo soy medio enemigo de estas cosas porque como que hacen perder el tiempo, sin embargo sirven para ordenarse. Eh, Pensaba, bueno, me había comido en el que le tocó nacer a Jesús, ¿no? Y pensaba, claro, es fundamental porque no solo nos ayuda a entender y de alguna manera ¿cómo se llama?, a encajar la persona de Jesús en un contexto muy concreto, sino porque además el judaísmo antes, en el siglo anterior incluso, ¿no? En el siglo primero antes de Cristo, o antes de la era común, como ustedes gusten, hoy se utiliza en términos ya generalizados, perdón, el AEC, es decir, antes de la era común, porque tanto dentro del mundo cristiano, porque se entiende que Jesús no nació el año cero ni el año uno, vamos a verlo, sino nació mucho antes. Eh, y es muy distinto el judaísmo del siglo segundo después de Cristo, ¿no? Que está todo el mundo en la diáspora. Entonces ese elemento es muy importante. Bueno, lo pongo ahí en la primera diapo de la clase de hoy, pero recordar solamente, porque me parecen elementos gravitantes, el tema del judaísmo como religión, creencias prácticas fundamentales que eran comunes en Palestina en el siglo primero. Y recordaban que hacíamos una distinción entre la ortodoxia, es decir, lo que se cree, la recta doctrina, eso significa ortodoxia, recta doctrina, y la ortopraxis, es decir, cómo se traduce la ortodoxia en prácticas muy concretas, ¿no? Y entonces decíamos que, en primer lugar, el judaísmo, el judaísmo también que le tocó vivir a Jesús, es un judaísmo monoteísta, que, que cree en un solo Dios, ¿no? Que no solo que crea, sino que sigue gobernando la creación. ¿M? Y solo este Dios es digno de adoración. Y de alguna manera, por eso mm, yo lo decía anoche en el Café con Jesús, ustedes no tienen por qué ver el Café con Jesús, pero yo lo decía, y de alguna manera eso impuso para el Imperio Romano una manera de relacionarse no solo con los otros pueblos, sino particularmente con el pueblo judío, muy particular porque, recordarán que lo dijimos, este elemento de lo religioso en el caso del mundo judío eh, permea todas las áreas de la vida de una persona. En el mundo griego hay diversidad de dioses, en el mundo romano hay diversidad de dioses muy parecidos los unos a los otros. Me refiero al mundo griego, ¿no? Son muy parecidos, solo cambian de nombre, con sus rencillas muy propias, pero la fe, digamos, ¿no? El credo que cada uno profesa en esos dioses no permea la vida, pues no se traduce en una ortopraxis, digamos, en una forma particular de practicar correctamente la religión. En el caso, lo vimos, ¿no? En el caso del mundo judío, no. La ley se mete, recordarán la expresión, ¿no? La ley se mete hasta en la cama. ¿M? Así de gravitante es el tema de la ley. Y eso pues imprime un modo de ser en el mundo judío que es muy interesante. Y lo vamos a ver después más adelante, pero ya ustedes lo intuyen, por supuesto, porque no son novatos en el tema. De alguna manera eso también se hace patente en la vida de Jesús. Jesús está todo transido, diríamos, ¿no? Por la experiencia religiosa. Eh, y de ello dan cuenta los evangelios. Jesús no solo establece una relación que hoy definiríamos como mística, de relación, de absoluta relación, si ustedes quieren, entendiendo el absoluto como de total apertura con su Padre, sino que su acción está guiada por esa experiencia
profunda, religiosa, que llamaríamos en términos religiosos como mística, ¿m? Como mística que se hace acción. Y tres elementos de la ortodoxia también judía era el tema de la llamada a Abraham, del Éxodo y la revelación divina en el monte Sinai. Bueno, no sé, el tema del arrepentimiento, bueno, estos tres elementos, el tema de la redención personal, comunitaria, social, apocalíptica, el culto, ¿m? Muy importante, y esto era lo que me interesaba, que son solo 2 diapositivas, así que no nos va a llevar mucho tiempo. Eh, los grupos políticos en tiempos de Jesús. Y quiero referirme a ello aprovechando eh, el café con Jesús de anoche, que era muy ilustrativo justamente de, de esta diversidad de grupos que componen eh, el mundo, diríamos, religioso de Jesús. En primer lugar estaban los sacerdotes del templo, eran los principales actores de la vida de Israel, en tanto son quienes conocen la ley, aunque no son los únicos, vamos a ver, son quienes conocen la voluntad de Dios, porque la ley expresa la voluntad de Dios, ¿no? Desde la concepción judía. La ley expresa la voluntad de Dios. ¿M? Y el sacerdocio no solo tenía que ver con el culto, es decir, sí, con el culto que se ofrece a Yahvé en el templo, que es el signo de, diríamos, de la presencia de Dios en medio de su pueblo y la seguridad plena, el templo como símbolo es la seguridad plena de que Dios está en medio de su pueblo. Y aunque eso hoy sea un elemento, si ustedes quieren, ideológico, eh, colonial, ¿no? Porque eh, el judaísmo, por eso decía al principio, ¿no? Que no es lo mismo el judaísmo del siglo I, el que le tocó nacer a Jesús, y del judaísmo o anterior o posterior, porque el judaísmo posterior a la caída del templo hizo que desaparecieran absolutamente estos grupos, ¿no? El grupo que subsistió a la caída de Jerusalén y a la caída del templo es mayoritariamente el grupo fariseo, y que entonces pierde digamos, su ser fariseo, por decirlo de alguna manera, su categorización como fariseo, y entonces pues comienza a llamarse solo judaísmo, ¿no? De la diáspora. Eh, y entonces este grupo pues desaparece casi absolutamente porque ya no tienen razón de ser, ¿no? En tanto están a cargo del culto, de los sacrificios cotidianos a Yahvé en el templo, eh, cuando les toca por sorteo, no por sorteo, sino por, eh, la expresión es otra, ¿no? Cuando les toca por turnos, así como nuestra enfermera aquí, que va a trabajar por turnos, eh, y después vuelven a su vida cotidiana, a sus negocios. Eso sí, tienen prohibido trabajar la tierra, pero además eh, son, si ustedes quieren, los intérpretes y custodios de la ley, de la Torá, y por lo tanto sus intérpretes principales, aunque no únicos, ¿no? Por lo menos no desde, eh, por lo menos no desde la revuelta macabea, de la que hablamos la primera clase, si no me equivoco, ¿no? Otro grupo importante son los fariseos, son principalmente laicos y su particularidad es que conocen la ley, son conocedores de la ley, eh, y por lo tanto gozan de fama, popularidad, porque hay un elemento interesante señalar, aunque es redundante, pero no por ello menos importante, que en tanto la ley rige toda la vida,
Esto no hay que olvidarlo, ¿no? En tanto la ley rige toda la vida de un judío, eh, es necesario conocer, eh, y si uno no tiene la respuesta a ello, en tanto la religión, y la religión concretamente del libro, me refiero a- al conocimiento de la ley, es muy cercana de parte del pueblo, mujeres y hombres, ¿m? Eh, pero hay, diríamos, vacíos legales, ¿no? Que un buen judío que le gusta cumplir con la voluntad de Dios, tener en cuenta este elemento, la ley es manifestación de la voluntad de Dios, por lo tanto, estas personas, laicos principalmente, porque hay algunos sacerdotes, pero son minoritarios, eh, eran muy solicitados porque ayudaban al pueblo a, ya digo, mm, a subsanar ese vacío legal, ¿no? Que no estaba considerado, pero era que parte de la vida práctica, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que puede parecer de segundo orden, pero que no lo es, ¿no? La ley mandaba que, por ejemplo, que, a ver, antes de la ley mandaba, en el mundo semita en general, en el mundo semita en general, hay una preocupación muy importante por el extranjero, por el huérfano y por la viuda. Entonces, en el mundo semita en general, no solo en el mundo judío, en el mundo semita en general, pero en el mundo judío de modo particular, porque eso está impreso en el credo judío. Emigrante fuisteis en Egipto, ¿no? Errante fuisteis en Egipto, y por lo tanto has de procurar el bienestar de quienes son emigrantes en tu tierra. ¿Mm? Porque, insisto en ello, emigrante fuiste en tierra de Egipto. Y te trataron como el forro, pero tú no has de hacer lo mismo. ¿Mm? Eh, y por lo tanto la ley mandaba que ante ello, quien tenía un campo y lo cultivaba, a la hora de la cosecha, no debía hacer una segunda pasada, digamos, ¿no? Porque la segunda pasada me refiero a la cosecha, ¿no? La segunda pasada correspondía, era propiedad, entre comillas, de los pobres, ¿no? De los huérfanos, de la viuda, de los emigrantes. Quien cosechaba vides o cultivaba vides, a la hora de cortar las uvas, digamos, ¿no? No debía repasar el corte, o sea, ir por un segundo corte, porque eso era propiedad de los pobres. Pero claro, ¿hasta dónde llegaba esa ley? Pues cada uno puede interpretar esa ley como quiere, ¿no? 15 centímetros del cerco, 20, eh, ¿cuánto, no? Un metro desde el cerco. ¿Cuánto es lo que hay que dejar para el extranjero, el huérfano y la viuda? Pues bien, esos problemas que a nosotros nos puede parecer muy, muy básicos, secundarios, sin importancia, porque no tenemos esa vivencia, eh, para un judío de a pie, digamos, ¿no? Que le interesa cumplir la ley, en tanto le interesa cumplir la voluntad de Dios, sí era importante. Y por lo tanto, este grupo gozaba del reconocimiento del pueblo, ¿m? Por este conocimiento. Además que para ser letrado, para ser doctor de la ley, muchos de ellos lo eran, había ciertas exigencias. Por ejemplo, en una cultura donde se muere joven, porque las condiciones de vida son muy complejas, eh, tener 40 años era muy importante. Yo hubiera sido eh, un, ¿cómo se llama? Un conocedor de la ley, un escriba, ¿no? Porque tener 40 años era importante y conocer la ley, por supuesto, de recitarla de memoria, etcétera, etcétera. Bien. Y luego está este otro grupo que es esenio, que se llaman los esenios, constituyen un partido que está conformado principalmente por sacerdotes que cuando Roma comienza a nombrar al sumo sacerdote,
entienden que ese nombramiento es espurio, ¿no? Porque está nombrado por el extranjero y no por Dios, digamos, ¿no? Entonces se van al desierto donde cultivan un tipo de judaísmo anacoreta, pero comunitario, donde hay gran importancia. eh, hay claro, claro, claro. Los fariseos son los abogados de la época, porque conocen la ley, ¿no? Y son un grupo importante, importante. No total, porque la mayoría del pueblo, no todo el pueblo eran sacerdotes, no todo el pueblo eran fariseos, no todo el pueblo eran esenios, ¿no? Por supuesto. Estos grupos son minoritarios, pero son determinantes, y por eso y son determinantes en la vida de Jesús, por eso los tratamos aquí, ¿no? Por eso hablamos de ellos. Decía que mayoritariamente el grupo de los esenios, eh, que tiene mucha conexión luego con la forma de vida por ejemplo, de Juan el Bautista, pero es una hipótesis que habría pertenecido a alguno de estos grupos, porque los de Qumran no está claro si efectivamente esas cuevas fueron lugares de habitación, de casa-habitación, digamos, de estas comunidades, o si en definitiva fueron lugares cuando vino la debacle en el año 70, la destrucción de Jerusalén, sirvieron solo como refugio para sus escritos, ¿no? Como una biblioteca de guarda esperando el retorno que nunca llegó. Tenían reglas estrictas de purificación. Se han descubierto yacimientos muy importantes de estas comunidades donde el tema de la purificación es muy importante. La purificación que, como lo vimos la vez anterior, tiene una connotación religiosa, pero mirado desde nuestra óptica contemporánea no es sino un aseo mm, al que cada uno de nosotros se somete diariamente, más o menos riguroso, pero regular. Y eso era lo último que quería compartir de la clase anterior. Entonces, pues, antes de pasar a la segunda, a la clase de hoy, diríamos, no sé si ustedes tienen, dejemos de compartir, cancele. No sé si tienen alguna pregunta. A mí me gustan las preguntas porque no solo me permiten descansar un poco, sino también interactuar. Entonces, pues le invito a preguntar. Juan Carlos preguntaba si son como abogados, justamente, ya respondía, ¿no? Que efectivamente son los abogados del pueblo. Pero ser abogados del pueblo no significa que de una segunda clase, al contrario, son gente de gran conocimiento, eh, porque tienen mucha preparación. Pero en general el pueblo, lo vamos a ver en el caso de Jesús, si bien el pueblo mayoritariamente no era letrado, sí tenía cercanía con la ley, ¿m? Porque recordarán ustedes que lo decíamos, un judío en la mañana y en la noche tenía que recitar el credo. Recuerda Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿no? Eso lo tenía que repetir todos los días. Y junto con las otras oraciones y bendiciones que, por ejemplo, tenía que recitar en Shabbat y el inicio del Shabbat, donde la mujer, hay aspectos muy, muy bonitos al respecto, ¿no? Donde la mujer tiene un papel muy importante, ¿no? Por ejemplo, un detalle nomás del ritual del Shabbat. El Shabbat comienza el sábado, el viernes por la noche, al caer el sol, y termina el sábado al caer el sol. Eh, la mujer tiene la función de encender las lámparas de la casa, ¿no? Y bueno, en ese proceso también hay un elemento físico, corporal, tiene que taparse los ojos, hacer las oraciones por la familia. Es decir, es un ambiente muy, muy, no sé si democrático, porque no lo es, ni antipatriarcal, porque claramente no lo es, estamos ante una cultura absolutamente patriarcal, pero donde
se entiende las relaciones hombre-mujer no solo como una relación interpersonal, sino que el pueblo a sí mismo se autodefine como esposa. ¿Mm? En la relación con Dios, el pueblo es la esposa de Yahvé, ¿no? Diríamos, es el elemento femenino de Yahvé, y no, por lo tanto, no de menor importancia. Eh, Hay teorías, Juan Carlos, respondo a la pregunta de Juan Carlos en el chat, hay teorías de que Jesús era un fariseo, pero es claramente en la teología se acerca, ¿no? Por ejemplo, en la teología de Gilel se acerca mucho que era un fariseo. ¿M? Eh, pero más bien, el, en tanto Jesús es conocido como un rabino, como un rabí, como un maestro, ese reconocimiento no está dado porque Jesús haya estudiado para ser rabino, sino porque en definitiva tiene un conocimiento de la ley que mayoritariamente el pueblo tiene, ¿no? Es decir, el hecho que disciplinadamente, en el sentido positivo, disciplinado, el hecho que disciplinadamente cada sábado el pueblo fuera en las aldeas eh, a la sinagoga, a la sinagoga, se leyera la ley, se repitiera la ley, se explicara la ley. Eso le permitía al pueblo un bagaje en relación a la ley. En tanto, insisto en este elemento, en tanto la ley ocupaba toda la vida de un judío, eso le permitía al pueblo común y corriente, digamos, un conocimiento y un acercamiento a la ley muy profundo. ¿Mm? Porque cuando nos referimos a la ley, nos referimos a los 5 primeros libros del Pentateuco, ¿no? A los cinco, perdón, al Pentateuco, es decir, a los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, ya no me acuerdo cuál es el otro. Bien. Hay otra pregunta de la Nelly aquí. Eh, son determinantes, por ejemplo, ¿no? En que el sacerdocio dirigía el templo y por lo tanto dirigía la religión oficial y el recto modo de interpretar la ley, ¿no? En el caso del sacerdocio. En el caso del mundo fariseo es porque mayoritariamente, o sea, si no todos, eran conocedores de la ley y por lo tanto intérpretes de la ley en lo cotidiano, ¿m? En la vida cotidiana. Entonces, por eso tenían influencia y por eso de alguna manera eran determinantes. ¿M? No sé si respondo a tu pregunta, ¿no? Y por eso eran determinantes. No, no lo digo yo, ¿no? Claramente estas cosas uno las va aprendiendo en el camino, pero por ejemplo, una de las cosas que he aprendido con este curso es esta pues total influencia de la ley en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros tenemos separado absolutamente el elemento religioso de la vida cotidiana, no, no, eso es muy propio del neoliberalismo, ¿no? Es muy propio de esta sociedad capitalista. Y es que no es que, a ver, la crítica no se da porque tengamos que ser todos unos fanáticos religiosos, ¿no? Que sostengamos, por ejemplo, ¿no? Que el mundo se creó en 7 días, que, es decir, aceptemos el apocalipsis como, no sé, un ideario de lo que nos viene para el futuro, cuando entendemos hoy día desde una crítica textual, ¿no? Desde una crítica moderna al apocalipsis, que en realidad el apocalipsis es un texto que describe hechos que ya pasaron, pero que siguen siendo determinantes a la hora de infundir esperanza en las comunidades que son perseguidas, porque hoy siguen habiendo comunidades cristianas que son perseguidas, ¿no? De hecho, en el mundo palestino no solo hay palestinos, y perdón que haga referencia, pero me ando medio rayando con el mundo palestino. En el mundo palestino no solo hay árabes, bueno, árabes son todos, también judíos, judíos árabes. No solo hay árabes que son musulmanes, palestinos que son musulmanes, sino palestinos que son cristianos, ¿m? Que son, si ustedes quieren, los grandes perdedores en esta ecuación,
porque pareciera que la confrontación es entre el mundo árabe y el mundo occidental. ¿Mm? Pero y esas pequeñas comunidades cristianas que estaban en el pueblo, de hecho, nosotros chilenos tenemos una de las mayor, eso creo que lo dije la semana pasada, ¿no? Tenemos la mayor migración del mundo palestino, sobre 500.000 personas. Muchos de ellos son cristianos, ¿m? Cristianos ortodoxos que tienen aquí atrás, digo aquí atrás porque estoy en Recoleta, aquí en Santa Filomena tienen su iglesia, pero tienen dos iglesias, una griega aquí abajo y una más bien, eh, diríamos, árabe aquí arribita, ¿no? Eh, entonces, como digo, en esta ecuación son los perdedores porque nadie habla del mundo cristiano. Nadie habla de los cristianos, de los palestinos cristianos que están siendo igualmente bombardeados, igualmente. eh, pero claro, uno se da cuenta ahí que hay un interés de parte también de los medios de comunicación y por lo tanto de la retórica judía, ¿no? Por invisibilizar esos grupos, ¿no? Todos son árabes y el árabe potencialmente terrorista, por lo tanto, no solo hay que acabar con él, porque una guagua en el vientre de su madre es un terrorista potencial, sí, sino que además, bien, es de suyo un terrorista, pero y los cristianos y las pequeñas comunidades cristianas, que en definitiva son las que han marcado el cristianismo posterior, ¿no? Posterior a la muerte y resurrección de Jesús. ¿No? ¿Alguna otra cuestión, pregunta? Si no, ya pues para pasar a la clase de hoy. Bien, porque espero alcanzar a llegar a un evento que hay aquí en la Feria del Libro, en la FILSA, eh, que es un homenaje a Enrique Dussel, que filósofo de la liberación que falleció la semana pasada. Bien, eh, no, ustedes no ven esto. Ya, se me olvida que tengo que compartir pantalla. Ya, ahí la ven, ¿cierto? Sí, Sí, creo que sí. Ya. La clase 4 está dedicada ahí sí, está dedicada a lo que desde la ciencia histórica podemos saber de Jesús. En el desarrollo de lo que nos queda, es decir, en las clases que nos quedan, que son no sé cuántas, cuatro creo, tres, no sé, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos de acuerdo a su nivel de importancia, ¿no? Eh, porque me parece importante pues para acercarse a la persona de Jesús. En la clase anterior, pues nos abocábamos a investigar sobre el contexto socio-religioso en el que le tocó nacer a Jesús, profundizamos en la ortodoxia y en la ortopraxis judía. ¿Mm? Eso ya lo acabamos de decir. El objetivo de nuestra clase es responder a la pregunta sobre qué podemos saber de Jesús de Nazaret. Dato muy importante. Y aquí vamos ya a empezar a unir todos los elementos, vamos a empezar justamente a unir todos los elementos que hemos visto y que son determinantes para comprender la imagen, perdón, la figura de Jesús. Y es que a pesar de todos los problemas de los que hemos hablado profusamente en las clases anteriores, para tener fuentes confiables sobre el personaje que nos ocupa, Jesús, es, este, es increíble todo lo que podemos saber con una relativa confianza de fidelidad histórica sobre Jesús de Nazaret. Esto se dice rápido, sin embargo, de personajes tan importantes, por ejemplo, como Tiberio, que era el emperador de la época, se sabe mucho menos que de Jesús, por ejemplo, ¿no? Y sus fuentes, solo una es contemporánea y todas las otras fuentes de acceso a Tiberio son de una lejanía de aproximadamente 70 años, ¿no? Cuando sabemos que la mayoría de los evangelios tienen una data aproximada de
unos 30 años desde la muerte del personaje, Jesús de Nazaret, y está fuertemente influenciada por el testimonio de los que tuvieron contacto personal con el personaje, ¿no? Ese es un dato muy importante. Sin embargo, mucho de lo que hoy podemos saber pone en cuestión algunas cosas que desde el punto de vista dogmático se ha sostenido a lo largo de gran parte de la historia del cristianismo y que hoy huelga revisar críticamente. ¿M? Es decir, por ejemplo, uno de los elementos que sabíamos, ya, y sabíamos porque está en los evangelios, no, no porque lo inventemos, ¿no? Que Jesús tenía hermanos. ¿M? Y de hecho que uno de los hermanos de Jesús, Santiago, haya sido después de la muerte de Jesús el obispo. Obispo significa administrador, supervisor, perdón, en lengua griega. Haya sido el primado, el obispo, el supervisor, como ustedes quieran, de la comunidad de Jerusalén, ¿no? Y es interesante este dato, bueno, porque, como ustedes ya se imaginarán, pone en cuestión el dogma de la virginidad de María, que debe ser revisado, porque hoy no solo es admisible históricamente hablando que Jesús tenía más hermanos, ¿m? O sea, no es hijo único, sino que también tenía más hermanas. ¿M? Claro, porque las familias nucleares de la época son numerosas, pues, no, no pueden no ser así, no hay televisión, no hay métodos anticonceptivos, no sabemos de temáticas, por ejemplo, que hoy son determinantes, como por ejemplo el tema de- del control de la natalidad, sería muy interesante, por ejemplo, saber cómo se controlaba la natalidad, porque claro, las condiciones humanas, ¿no? Para una boca más que alimentar en un contexto que, como hemos visto, de sometimiento, de dificultad, de pobreza, de acumulación de la tierra, vuelven el tema de la planificación, es un tema muy actual, ¿no? Muy de nuestro tiempo, ¿no? El tema de la planificación familiar es un tema complejo, ¿no? ¿Cómo manejarían el tema del control de la natalidad? Nos interesaría saber, ¿no? Por ejemplo, para tomar eh, una postura al respecto. ¿M? Sería muy interesante. Digo yo, sería muy interesante. Eh, por tanto, insisto en ello, este segundo punto, muchas de las cosas que hoy podemos saber de Jesús ponen en cuestión algunos dogmas que la Iglesia, principalmente católica de Occidente, ha creído y ha profesado, pero como vimos en una de las clases, creo que la primera, muy atravesados ya por un ideal occidental que tiene una profunda negatividad eh, frente a la sexualidad y entonces pues el tema determinante es meterse en la cama de la Virgen María, pobrecita, que nos importa a nosotros su vida personal sexual, si es un ser humano igual que en todo igual a nosotros, ¿no? E incluso el tema de, ya que estamos rezando el mes de María, el tema del dogma de la Inmaculada Concepción debe ser releído también, ¿m? A propósito de lo mismo. Porque ahí hay un elemento teológico en el que no se repara. Por ejemplo, decimos, Jesús es en todo igual a nosotros, y en ese ser en todo igual a nosotros es que nos salva, si resulta que, por ejemplo, su madre fue concebida sin pecado original, a diferencia de todo el resto de los seres humanos. Primero hay que creer en el pecado original, ¿no? Yo acabo de rendir el año pasado, ¿no? El examen de grado y el tema del pecado original fue una pregunta determinante. Y pucha, eh, toca ahí armarse de valentía porque ya hoy la temática es bastante cuestionada, incluso en los ámbitos teológicos serios, porque eh, tiene que ver con toda una comprensión negativa del ser humano que hoy
Claramente que el ser humano es bastante malo para sus cosas, la guerra es la mejor manifestación de ello, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano de destruir, pero es que el ser humano no ha sido creado para el mal, por el contrario, ha sido creado con una inmensa capacidad de potencialidad, para el bien, para la creatividad, para la construcción de una realidad distinta, para ser incluso transformador de esta realidad que llamamos mundo, ¿no? Que llamamos creación, en sentido positivo, porque hemos visto también en sentido negativo cómo somos capaces de destruir el mundo que ha sido creado para que podamos vivir, desarrollarnos desde una antropología creacionista en el sentido positivo. Bien, cada una de las afirmaciones que se expondrán en un primer momento, en este primer momento, serán tratadas extensamente tanto en esta clase como en clases posteriores, como en las clases que nos quedan. Y entonces entramos en el terreno que nos va a ocupar de aquí hasta el final. ¿Qué podemos saber de Jesús? Pues lo primero que podemos saber de Jesús es que en hebreo se llamaba Yehoshua, que quiere decir Dios salva, que procedía de Galilea, al norte del país, de una localidad en la montaña de nombre Nazaret, eh, que si bien está cercana a ciudades importantes como Séforis, a unos cuantos kilómetros, no está dentro de las rutas importantes de su tiempo. Es decir, eh, Jesús nació en un lugar absolutamente desconocido, no aparece en el que no aparece en el mapa, en mapas de la época, que solo existen hasta hoy porque sabemos que ahí vivió Jesús, etcétera, ¿no? Si no, habría desaparecido como tantos otros pueblos de la antigüedad, ¿no? ¿Dónde está Magdala? Pues hoy hay un descubrimiento al respecto, ¿no? De dónde podría haber estado Magdala. Pero y los legionarios de Cristo han construido una tremenda eh, mega casa de retiro en lo que supuestamente podría haber sido la casa de María Magdalena, pero bueno, es todo. Eh, Bien, probablemente allí nació, razón por la cual es llamado Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén, ¿no? Nació probablemente, perdón, entre el año 4 al séptimo, 4 al 7, antes de la era común, en todo caso, antes de la muerte de Herodes el Grande. Si tenemos en consideración que murió aproximadamente el año 30 ya de nuestra era común, es decir, sí, claramente Jesús, ni cuando inició su vida pública, ni cuando murió, tenía los famosos 33 años, sino mucho más, ya era un hombre maduro. Por tanto, ¿qué podríamos decir de él, de esta etapa que se ha llamado, eh, se ha mal llamado desde mi punto de vista? Eh, la época eh, oculta de Jesús de Nazaret en Nazaret, no tenemos ningún conocimiento al respecto. Tenemos más conocimiento probablemente de, de Juan el Bautista, ¿m? Porque el grupo de Juan el Bautista subsistió a la muerte de Jesús, no solo subsistió a la muerte de su maestro, de Juan el Bautista, sino que subsistió incluso a la muerte de Jesús. Bueno, que se da muy pronto después de la muerte de Juan el Bautista, pero que subsistió incluso hasta finales de siglo, porque en el Evangelio de Juan, recordarán ustedes que hay un texto evangélico donde a Jesús le clavan una lanza cuando está en la cruz y dice que de su costado sale sangre y agua, no solo sangre, sino también agua, o no solo agua, sino también sangre. Eh, el evangelista lo que está haciendo ahí es discutir, entre comillas, discutir con este mundo que, que viene del mundo de Juan, ¿no? Que viene de ser discípulo de Juan, que tiene poco conocimiento del mundo cristiano y que tiene poco conocimiento
de, del acontecimiento Jesús, sea porque después de la muerte también fueron a la diáspora, o sea simplemente porque se mantuvieron fieles a la voz profética de Juan, eh, y entonces lo que hay es una respuesta a este mundo judío, a este mundo, perdón, de seguidores de Juan. eh, entonces, pues, trata de, de dialogar, discutir con ese mundo, ¿no? Estoy buscando aquí el texto. Mm, dice, enseguida brotó sangre y agua, es el capítulo 19, versículo 34. Eh, Al llegar a Jesús, versículo 33, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. Enseguida brotó sangre y agua. El que vio lo atestigua y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad. ¿Mm? Eh, y este elemento tiene que ver parece una cuestión súper rebuscada, pero en el Evangelio, cómo nos movemos en el nivel, en el área, digamos, simbólica, es necesario leerla en esa clave, ¿no? Entonces, este elemento, ¿no? De la sangre con el agua dice relación con el tema del bautismo y la Eucaristía. Entonces, pues, estos dos elementos, bautismo y Eucaristía, tanto en la clave cristiana como en la clave jua- juánica, pero no de Juan el discípulo del Evangelio de Juan, sino de Juan el Bautista, es muy importante como elemento que permanece. ¿Mm? Seguimos, fue un campesino de origen. ¿Mm? De hecho, uno lo puede constatar, la mayor parte de las imágenes de Jesús tienen que ver con el campo. ¿Mm? Un hombre, el reino de los cielos se parece, ¿no?, a un hombre que tenía una viña. Eh, Miren los pájaros del campo, ¿no?, que no siembran, ni cosechan, ni etcétera. Eh, eh, el sembrador salió a sembrar, una parte de la semilla cayó, etcétera. Eh, Muchísimas de las imágenes de Jesús que Jesús utiliza tienen que ver con el mundo campesino, eh, que Jesús conoció de primera mano, no solo porque ese fue el ámbito donde se movió cultural, sino que es también el público objetivo al que le habla. Pero yo puedo hablar un grupo objetivo, pero si no tengo las claves de interpretación para dirigirme a ese grupo, la comunicación eh, se vuelve muy, muy compleja, ¿no? Un elemento que ya dije, su familia nuclear era bastante más amplia que el puro José y María, pobrecita la Sagrada Familia, sino que había hermanos y hermanas, uno de los cuales muy importante era, ya dije, Santiago, que va a ser luego principal en la comunidad de Jerusalén después de la muerte de Jesús. Incluso Pablo se entrevistará con él. Este personaje es todo un personaje porque es un judío del norte, igual que Jesús, en la teoría que en algún momento vamos a ver también de Picasa, uno de los autores que ha escrito mucho sobre el tema, eh, y que es autor, entre otras cosas, de este librito, ¿no? Jesús, Historia de Jesús. Sería Nazoreo, que es un grupo, para nosotros pasó a ser nazareno, ¿no? Pero él plantea la teoría de que
además de ser nazareno, en tantos orígenes Nazaret, es nazoreo porque viene de un grupo así llamado nazoreo, que eran bastante, no diré extremistas, pero sí nacionalistas. Eh, y por lo tanto, tanto Jesús como este personaje, Santiago, su hermano, serían de esta línea, ¿no? Y por eso nos parece que en algunas cosas a propósito de la pregunta de Juanito, en algunas cosas nos parece que Jesús es un fariseo, pero en realidad eh, es mucho más que eso, ¿no? Es un gran conocedor de la ley, estoy hablando de Jesús, es un gran conocedor de la ley, como todo judío, pero además que cultiva un nacionalismo y por lo tanto un nacionalismo bastante consolidado, ¿no? No extremo diría yo, ¿no? Porque uno puede darse cuenta que hay diversos tipos de nacionalismo. Por ejemplo, para hacer un símil con nuestro tiempo, ¿no? Hay nacionalismos que son bastante cerrados y que marginan a los otros, en eso consiste su nacionalismo, en la marginación a los otros. No, este tipo de nacionalismo, por lo menos el que cultiva Jesús, es un nacionalismo integrador que ve a todos y a todas, ese elemento muy importante. Tendríamos que decir a todas y a todos, en realidad, porque vamos a ver cómo las mujeres son determinantes en el grupo de Jesús. Lo decíamos en una de las sesiones, y no determinantes con el rol tradicional que le hemos dado a las mujeres, ¿m? Es decir, con un rol de género muy determinado, encargada de las cosas de la casa, qué sé yo, sino que como discípulas y como financistas del grupo de Jesús. ¿M? Ese elemento es muy importante, no hay que olvidarlo. Eh, pero estaba hablando de Santiago y, claro, era un poco estricto en la interpretación de la ley, ¿no? Era un poco estricto en la interpretación de la ley. Eh, y como hermano directo, no se da el hecho en el mundo cristiano de el tema familiar, es decir, como yo soy hermano de Jesús, soy más importante que en la comunidad en absoluto. El más importante es Pedro como representante de la comunidad. Pedro irá a Roma, ¿no? Que es el centro del imperio, ¿no? No de la cristiandad, del imperio, y Santiago quedará en la comunidad de Jerusalén haciendo frente, y morirá probablemente en, en el contexto de la catástrofe, de Israel, que fue la toma de Jerusalén, la destrucción del templo, que es la destrucción no del templo de Salomón, sino de la destrucción del templo eh, de Herodes en realidad, ¿no? Ayer escuchaba una de las tantas cosas que uno escucha este tiempo, que creo que les mandé, no me acuerdo si les mandé, creo que sí, y si no se las mandé se las voy a mandar porque es muy interesante para entender el tema de hoy. Bueno, les he mandado hartos articulitos para que lean, ¿ah? Pero se los voy a mandar al tiro porque después lo voy a olvidar. Eh, yo se los sugiero que lo escuchen con detención porque es muy interesante, muy interesante. Bueno, ahí les mandé en el chat del WhatsApp una conferencia de Silvana Rabinovich. Ella es judía, pero judía antisionista, ¿m? Que bueno, es muy interesante desde mi punto de vista. ¿Dónde estábamos? Es de origen campesino, aunque él es artesano de oficio, tecnón, es la palabra precisa. Nosotros hemos traducido como, nosotros digo yo, ¿no? Yo no soy traductor, con suerte manejo el castellano. Lo hemos traducido como, ayúdenme por favor, como carpintero,
pero en realidad en el contexto de Jesús es mucho más que carpintero, ¿no? En tal caso hubiera quedado sin trabajo pronto Jesús. Todo el imperio romano en el siglo I tenía cerca de 50 millones de habitantes, o sea que ya entenderán, ¿no? Haciendo sillas y mesas se hubiera quedado con bastante poco oficio Jesús. Más bien el término hace relación a constructor de casa, es decir, Jesús era un maestro de la construcción. No letrado como un escriba o hombre de letras, por lo tanto no leía, de manera que no leía de corrido, pero tampoco era analfabeto porque la mayoría de los judíos varones sabían leer porque tenían, ya digo, la obligación de conocer la ley, de leerla y de interpretarla. Fue trabajador como su padre, creció en contacto con una realidad social y religiosa que a su juicio se oponía a las promesas de Israel y oprimía a los seres humanos. Ahí está su dimensión nacionalista de la que hablaba hace un rato. Y un elemento muy importante, la primera intuición de los evangelios no fue mostrar que Jesús era hijo de Dios, esto lo voy a explicar, que Jesús era Dios, perdón, hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios había sido y era un hombre, ser humano de la historia. Este elemento hoy día es capital para entender a Jesús. Todos nosotros, nosotras, somos herederos, herederas, perdón la reiteración de la palabra, eh, aunque hoy día huelga un lenguaje inclusivo, pero en el contexto de Jesús eso no existe, solo hay mujeres y hombres, aunque sabemos que también hay géneros no binarios, porque lo ha habido toda la historia. Eh, en el desarrollo del cristianismo, esto es importante señalarlo, en el desarrollo del cristianismo, eh, la dogmática cristiana que lleva a la conclusión de que Jesús es hijo de Dios y verdadero hombre, es tardía, es decir, siglo IV, concretamente en el año 325, que es el año del concilio primero de Nicea, donde se afirma la fe en la divinidad de Jesús, en tanto Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, sin distinción, sin división, etc. Quizá algún día dedico un curso a hablar sobre ello, pero en esta primera etapa de la construcción de los evangelios no hay la conciencia, esto por favor hay que tomarlo muy en serio, no hay la concepción de una divinidad de Jesús. De hecho, el mismo Jesús, si uno lo puede ver, leer en los evangelios, y en general los evangelios guardan esto, hay muchos elementos que los evangelios, y por eso hay que leerlos despacito, que los evangelios guardan, que son determinantes para entender a Jesús, al Jesús real, ¿no? Al Jesús histórico. No es que el otro no sea real, ¿no? Sino que es de alguna manera una construcción teológica de las comunidades, que es el tema de la divinidad de Jesús. Obviamente Jesús no tenía conciencia de ser eh, Dios, ni de ser hijo de Dios en sentido estricto, como yo soy hijo de don Juan y de doña Teresa aquí presente. No, Jesús si es que tenía conciencia de ser un profeta, si es que. Y el Jesús que está próximo a morir, es decir, en la última semana de vida, si es que, y insisto en ello, si es que tenía cierta conciencia, ya la había más o menos profundizado, de su rol mesiánico. Si es que, ¿no? Porque claramente a nadie se le ocurre, a no ser que estemos mal de la cabeza, eh,
arrogarse el hecho de ser hijo de Dios en sentido estricto. Claro que todos somos hijos e hijas de Dios. También Jesús lo tiene absolutamente claro, ¿m? Y adhiere a ello, de su ser hijo de Dios. Pero, insisto en ello, uno de los elementos que nos revelan los evangelios, por ejemplo, es que el único título mesiánico que Jesús acepta para sí mismo y al que se refiere a sí mismo no tiene que ver ni con David ni con ningún título mesiánico en sentido, a ver, en sentido, mm, ya digo, ¿no? Propio, como yo, insisto, como yo soy hijo de don Juan y doña Teresa, sino el del hijo del hombre. Un hijo del hombre es el único título que acepta Jesús. ¿Y qué significa ser hijo? eh, ¿Qué significa ser hijo del hombre, ¿no? El hijo del hombre, dice Jesús, significa nada más y nada menos que ser humano. Y eso lo sabemos por la apocalíptica, por ejemplo, y por el apocalipsis cristiano, cristiano, muy concretamente. Vi como a un hijo de hombre, vi a un ser humano, a una persona, eso quiere decir, ¿no? Este elemento, pues le vamos a ir dando más vuelta porque requiere muchísima explicación, porque, insisto, eh, desbarata toda nuestra concepción de Jesús como hijo de Dios, nos obliga a repensarla, ¿m? Nos obliga a repensarla. Eh, Jesús humano cometió pecado, bueno, Pablo dice que en todo igual a nosotros menos en el pecado. El punto, y gracias por la pregunta, querido Juan, es cómo entendemos el pecado. ¿M? ¿Cómo entendemos el pecado? ¿Cómo lo entiende un judío el pecado? Porque estamos hablando de un judío, Jesús es un judío. ¿Cómo entiende el pecado un judío del siglo primero? Es bien complejo de responder porque tiene que ver con la ley, ¿m? Con el cumplimiento o no de la ley, ¿no? Eh, entonces, devuelvo la pregunta, ¿no? ¿Qué nos interesa saber sobre este tema en concreto, ¿no? ¿A qué pecado nos referimos? ¿A pecados de tipo sexuales? ¿A pecados de tipo, no sé, que le pegó a otro? Eh, no sé, que eh, en el sentido judío tiene que ver con la ley, con el cumplimiento no de la ley. Y hemos visto en clases anteriores que uno de los elementos determinantes de la ley tiene que ver con la relacionalidad. ¿M? Eh, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no desearás la propiedad de tu prójimo, dentro de los cuales está su mujer, su asno, su casa, etcétera, etcétera. Eh, entonces, en ese sentido, eh, eh, ¿cuál es lo que nos interesa saber sobre este pecado o no de Jesús, ¿no? Si Jesús cometió pecado o no. Y es que tenemos una malformación, yo creo, que todos, todas, pero principalmente quienes somos cristianos, tenemos que hacer hoy un esfuerzo por no solo profundizar en la persona de Jesús, profundizar en su mensaje, sino también depurar muchísimas cosas de la moral, por ejemplo, cristiana, que le hacen tan mal al mundo cristiano porque lo asocian con posturas, con perdón si aquí hay alguien de derecha, pero con posturas de derechas que tienen que ver con la comillas, una agenda, muy en comillas, con una agenda valórica que tiene que ver con la moral sexual, mas nunca tiene que ver con la justicia social, por ejemplo, ¿no? Que es lo más moral
que es lo más moral de la vida, digamos, ¿no? Es decir, que nuestra cultura nos ha fastidiado, ¿no? Arruinado el seso de tal modo, con una moral estricta pero sexual, que todo lo demás ha pasado a segundo término. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, ¿no? Perdón, ¿qué importancia tiene los otros en, en, en nuestras confesiones, ¿no? Es decir, no sé, alguien que tiene, no sé, pienso, eh, gente a servicio, mm, eh, empleados, empleadas, qué papel tienen ellos en mi confesión, si soy justo o no, si les pago o no debidamente el salario, etcétera. Eso pasa a segundo término, ¿no? No tiene ninguna importancia. Y yo lo sé perfectamente porque fui confesor 20 años y lo único que la gente confiesa pues son tonterías, ¿no? Nadie va al fondo de la vida, ¿no? Y, bueno, no voy a hablar de eso porque no tiene ningún sentido, ¿no? Bien, Juanito algo decía que no alcancé a leer, pero bueno, termino y te respondo. Y esto que es muy importante, en los escritos del Nuevo Testamento uno puede distinguir al menos tres momentos de su vida pública. ¿Mm? ¿Qué elementos? Muy importantes para entender a Jesús. Jesús fue discípulo de Juan y por lo tanto durante una parte de su vida compartió su ideal, ¿no? Su ideario, el ideario de Juan, que vamos a explicar profusamente la próxima semana. Eh, Segundo, que Jesús tuvo una misión propia, probablemente después del prendimiento de Juan, después de que tomaran preso a Juan, para ser más claro, el maestro, y que esa misión de Jesús se circunscribe a Galilea, principalmente a los pueblos, no a las ciudades, ¿no? Nunca vemos aparecer, por ejemplo, Séforis en los evangelios, ¿no? Jesús se pasea principalmente por los márgenes, es muy interesante. Ese elemento es muy interesante porque dice relación con la comprensión de Jesús de la revolución, diríamos, desde un punto de vista medio marciano, ¿no? Es decir, que la transformación social no viene de arriba abajo, sino que viene de abajo arriba. El cambio de conciencia, de mentalidad, de liberación, parte desde abajo. Y en eso Jesús se conecta, o más bien, ¿no? Los teólogos y los filósofos, a propósito de que acaba de morir este filósofo creador de la filosofía de la liberación, Enrique Dussel, eh, eh, la transformación viene desde abajo hacia arriba, ¿no? En tanto en el pueblo, en la base, ahí subsiste un anhelo de justicia, eh, de humanidad, donde se cultivan valores profundos de comunitariedad. Ayer leía, no sé, no podía dormir, estaba con insomnio, entonces aprovecho de leer este librito, ¿no? De Baradit, que se llama Rebelión, que lo escribió después, en 2 meses después de la revuelta social, y hace referencia a eso, ¿no? Cómo en el pueblo subsiste, yo lo adhiero a ello, porque me ha tocado conocer esa experiencia, cómo en el pueblo sencillo subsiste elementos que después puso en cuestión el sistema capitalista neoliberal, que son la dimensión comunitaria, la dimensión social, la dimensión de la solidaridad, de hecho, eh, que se expresa de manera potente, ¿no? En los momentos de catástrofe, y dice Baradit, y en la catástrofe anual que nos inventamos los chilenos para ser solidarios, como es la Teletón, ¿no? Yo creo que esos valores subsisten en cualquier pueblo, esos valores profundos. Bueno, Jesús tiene en cuenta ese elemento y comienza su de abajo, ¿no? De abajo.
Y finalmente, solo al final de su vida, la última semana, sube a Jerusalén con su comunidad itinerante. Allí se encontró con el rechazo de las autoridades judías, que lo condenaron a muerte y lo presentaron como reo de muerte ante la autoridad romana, ¿m? Ya que el disponer de la vida de un reo era atribución del representante imperial. Y lo que nos muestran los evangelios, sobre todo es el de Marcos, ¿no? Es que eh, Pilato, que le gustaba harto matar gente, digamos, era un tipo bastante cruel, no logra ver, no logra descubrir en este personaje revoltoso, porque, insisto, solo sube a Jerusalén la última semana de su vida, y por lo tanto en el mundo que él gobierna, que es Judea, Pilato gobierna Judea, así como Antipas gobierna Galilea, no tiene ninguna incidencia, porque Jesús no predica en las ciudades, predica en los pueblos. Eh, entonces no encuentra culpa, pero lo termina matando porque no está dispuesto a poner en peligro su autoridad, menos en un tiempo tan importante como es la Pascua, donde se provocaban muchos altercados por la afluencia de gente al templo y a la ciudad para celebrar la Pascua. ¿Sí? Eso por hoy, ¿no? No sé, a ver, Juanito había escrito una pregunta. Sí, claro, claro, Juanito, muy, muy correcto. Eh, claro, hoy día el Papa incluso ha agregado un nuevo pecado, que es el pecado ecológico, ¿m? A la lista de pecados. Pero incluso ello, si te das cuenta o si nos damos cuenta, tiene que ver con los otros, pues. Es un pecado que va a lo profundo, a la raíz del ser humano, porque tiene que ver con la relacionalidad, cómo cuidamos o no cuidamos el medio ambiente, que al igual que nosotros es criatura, es creación de Dios. Por eso no creas que no es importante tu pregunta, al contrario, nos permite dialogar, como todas las preguntas, ¿no? No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así que eso. Eh, hasta ahí por hoy. ¿Alguna pregunta? Sería reinteresante un dialoguito antes de terminar. Digo porque a mí me gusta hablar nomás, pero no sé si van surgiendo preguntas, interrogantes, cosas que les llamen la atención. ¿M? Muchas de las cosas que hoy día uno maneja en teología, por ejemplo, uno se da cuenta, eh, em, ya están atravesados por esta crítica o por esta lectura crítica de los evangelios, ¿no? Y por lo tanto uno ya no es inocente. Y a la hora de acercarse a Jesús, uno empieza a darse cuenta de una cosa bien interesante, que así como en el mundo judío la ley lo era todo, ¿no? Como hemos explicado, y se mete hasta en la vida, hasta en la cama, digamos, el mensaje de Jesús debe ser de tal modo transformador, no que debe meterse en tu cama, porque no, absolutamente, sino que en tanto, diría la filosofía, el otro día celebramos el Día de la Filosofía, en tanto el pensar sigue al ser, ¿no? Es decir, en tanto lo que tú crees, ¿no? Por ejemplo, yo creo en el amor y toda mi vida está atravesada por esa experiencia, ¿no? Y si yo creo en el amor, estoy poniendo como ejemplo nomás, ¿no? No hay lugar para el odio, no hay lugar para el intento de venganza, así la ofensa que haya recibido haya sido muy grande. eh, Respeto no solo no estoy hablando de mí, estoy hablando en términos generales, ¿no? Porque claro, ese es un nivel de santidad mayor, ¿no? No sé si estoy tan arriba, digo. Eh, entonces, pues pasa lo mismo en la fe en Jesús, cuando uno cree a esta persona, a este ser humano maravilloso que se llama Jesús, de alguna manera toda la vida, también las relaciones humanas,
o sea, no también las relaciones que tienen que ver sí, con la dimensión de mi sexualidad, está marcada por esto, obviamente, ¿no? Está marcada por esto. Entonces, pues, por ejemplo, respetando todo el derecho que la mujer tiene a su cuerpo y eso, claro, yo no puedo no estar en contra del aborto, pero yo, ¿me entiende? Pero yo no paro, no, no tengo dentro de mis posibilidades humanas el acto de parir, a eso me refiero, ¿no? Y por lo tanto mi absoluto respeto, pero yo en esa circunstancia, claro, trataría de que la persona con la que cuidara la vida, ¿no? Respetando su ser. Pero claro, es siempre una reflexión masculina, no puedo evitarla porque yo soy hombre, ¿no? Por más que intente ponerme en el lugar de. Eso es solo un ejemplo, digamos, ¿no? Ujú. Pero claro, debe marcar toda mi vida, toda mi existencia. Y conozco feministas que son, en el sentido positivo del término, furibundas, ¿no? Por el tema del derecho a decidir en su cuerpo, sin embargo, son antiabortistas a morir, digamos, ¿no? O sea que uno parece que es como una contradicción y sin embargo no es una contradicción, es solamente, eh, sí, expresiones del derecho a decidir. Puesto que yo tengo derecho a decidir, tengo derecho a decidir por la vida, ¿no? Y no por la muerte. ¿Alguna preguntita, alguna aportación hasta ahí? Oh, perdón. Algo que quieran profundizar, aunque ya llevamos 1 hora y media. Soy un poco No, bueno para hablar. dar un dato Ujú, extra nomás, que cuando tú te preguntabas respecto del tema de cómo hacían el control de natalidad y ujú. si existía y todo eso, eh, solo como dato nomás que en realidad hay datos de uso de preservativo en Egipto desde el 1000 antes de Cristo, Ya. de diferentes materiales. Pues Ujú. lino, parafina era como lo primero, tripas de animal, vejigas de animal, era lo que se usaba hasta que llegó a lo que conocemos hoy día el látex y el caucho. Esos fueron Sí, los primeros. Y me imagino que sí. las mujeres deben haber usado las hierbas que hasta hoy día se conocen, que son abortivas en realidad, Ujú. pero que deben haberlas usado si es que no deseaban el embarazo, digamos. Y te imaginas tú, no sé, pienso yo, lo doloroso que debe haber sido que te metieran un pedazo de lino adentro. Sí, horrible, debe haber sido horrible. Sí, Pero, sobre todo en una parte tan sensible, ¿no? claro. Según el padre Cosme, me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, Vive, del padre Cosme, un padre dominico que lo llevamos casi el último año que yo estuve ahí, no, no el 16, quizá el 14 o el 15, ¿no? Que estuve dando un curso sobre sexualidad y Eucaristía. Y teníamos tablero vuelto en la parroquia con él. Entonces yo le dije, oye, ¿me acompañaría ya al... Sí, claro, come puerto genial. ¿Me acompañaría ya a la escuela? Pues yo estaba haciendo clases en Santa María. Entonces Ujú. pedí los permisos debidos y qué sé yo, ¿no? Entonces yo le dije, oiga, a los niños, a los chiquillos, yo le decía tercero y cuarto, segundo, tercero y cuarto, eh, mire, yo les pregunto a ustedes si ustedes quieren nomás tener una clase de sexología. Y claro, los cabros al tiro, sí, 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 sí. Yo, oiga, pero una cuestión, ¿no? La persona es una persona mayor, por lo tanto requiere respeto. ¿No? No Claro. van a estar conversando, molestando. No. Bueno, y ellos se comprometieron a ello. Pero casi no fue necesario porque eh, la primera pregunta que hace el padre a una muchacha del curso, porque visitó todos mis cursos, es ¿cuál es la parte más limpia de tu cuerpo? Y claro, ante una pregunta tan personal, todo el mundo se acojonó, diríamos nosotros, se enterró en la silla, y la otra, así como por responder algo, dice, ¿mi vagina? Y dice, pero claro, tu vagina, por supuesto, si no lo Porque se fuera, limpia. si no lo fuera, te estarías muriendo, porque, bueno, ¿no? Ya. Entonces, claro, nadie más, nadie se atrevió a hacer
Pregunta sí, pero nadie se atrevió ni a molestar, ni a... Quizás, ¿qué me va a decir este señor de vuelta? Mejor lo escucho nomás. Claro, no, mejor lo escuche nomás. Y claro, no, y te dio cátedra, porque da cátedra, claro, dio cátedra. Y cátedra porque en realidad te obliga a pensarte a ti como un ser sexuado y a reconciliarte con tu cuerpo, porque, insisto, nosotros en Occidente, en nuestra cultura, tenemos una muy mala relación con nuestro cuerpo. Y no solo desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista biológico. Nos cuidamos poco, no hacemos ejercicio en absoluto, comemos cosas que son chatarra, que producen cáncer, eh, entre otras muchas cosas, digamos, ¿no? Eh, claro, claro, sí. Está hablando Juanito de Cosme Puerto, un tipo maravilloso. De que ya debe estar muy viejito ya, yo creo, no sé. Hace años que no lo veo. Bueno, parece que no hay nada más. Gracias por la acotación de los métodos. Sí, pero es interesante, no obstante, el tema porque nos va abriendo la cabeza, ¿no? Eh, Me parece que hoy día tenemos muchísimos medios de información, pero no los sabemos manejar. Le terminamos creyendo a la chimuchina, a las noticias falsas y no nos damos tiempo para leer historia, por ejemplo, ¿no? Y para ver cómo la historia no se repite, pero rima, dice, ¿no? La historia no se repite, pero rima. Claro. O sea, cometimos los mismos errores, nos dejamos avasallar por la misma élite de siempre, de toda la vida, ¿no? Y no me refiero a la élite chilena, me refiero a todas las élites políticas, económicas de la historia, ¿no? En fin, y por eso sugiero la lectura de este libro, que es maravilloso. Jesús, yo se los mandé en un PDF, pero si ustedes quieren se los puedo conseguir en físico, ¿no? Jesús de aproximación histórica de José Antonio Pagola. Es un libro maravilloso, maravilloso que nos puede ayudarnos a adentrarnos en la figura de Jesús. Y yo siempre digo, cuando leí este libro me reconcilié con Jesús, porque ya les conté, creo que les conté, ¿no? Mi curso de Cristología y Trinidad me apagaron las ganas de estudiar a Jesús. Pero cuando leí este libro, pues me enamoré, me reconcilié, me enamoré, me volví loco. Un abrazo cariñoso para todos, para cada una. Voy a ver si alcanzo a llegar a la conferencia, que confío en que como en Chile todo comienza tarde, haya comenzado tarde. Ya, chao. Adiós, feliz fin de semana. Chao. Voy a terminar de tener grabación.